Hola, soy el arquitecto Rubén Darío Morelli, profesor del Departamento de Sistemas de Representación de la Escuela de Formación Básica en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. En este trabajo vamos a dar el tema Sistema Monge y para poder aprovechar mejor las explicaciones que aquí se van a brindar, hay un material que se debe bajar de internet que va a estar indicado en la descripción del video. El trabajo se divide en tres bloques, en tres videos, y vamos a comenzar con la primera parte. Bueno, en principio comenzamos hablando un poco de la historia del sistema Monge, que lleva el nombre de su creador, que fue Gaspard Monge, un matemático francés nacido en la época de Napoleón, que fue el creador de la geometría descriptiva, que es la ciencia que fundamenta todo lo que hacemos en los planos. Cuando hablamos de representación gráfica, cuando hablamos de plano, hablamos del dibujo técnico, que la teoría que sustenta todo lo que se representa está justamente en la geometría descriptiva. Luego viene la parte de normativa o las normas de dibujo, que son las que le dan, digamos así, el encuadre que permite la comunicación entre los profesionales que hacen a la representación, ya sea tanto en dibujo manual como en dibujo por computadora. Monge fue el fundador, uno de los fundadores de la Escuela Politécnica de París, que es la escuela de ingeniero tal vez más antigua del mundo, allá por 1794. Hasta el día de hoy sigue existiendo la Facultad de Ingeniería a través de esta Escuela Politécnica de París, que además allí se cumplen tareas de investigación. El método Monge o sistema Monge que creó este matemático fue a veces minimizado por muchos profesionales. Él lo que creó fue un método práctico que permitía a los estudiantes de ingeniería en forma sencilla poder representar los problemas de la geometría del espacio en el plano, que involucraban a puntos, rectas, planos, poliedros, cuerpos curvos, cuerpos complejos. Este sistema es la base del sistema ISO de representación estándar universal, con el cual en la industria se representan planos de los proyectos. Entonces, de ahí radica la importancia y por eso aún hoy en la actualidad, con toda la tecnología gráfica que tenemos disponible, todavía seguimos hablando del sistema Monge, porque esto con el tiempo se ha convertido en, para los que hacemos representación gráfica, para los profesionales de la arquitectura y de la ingeniería y del diseño en general, se ha convertido en una especie de lenguaje gráfico que nos permite comunicarnos y expresarnos tal como lo hacemos con la escritura. Cuando uno escribe con un lápiz o con un bolígrafo, a pesar de tener el procesador de texto, a pesar de tener la posibilidad de grabar audios, etcétera, etcétera, siempre hay un momento en donde es necesario tomar el lápiz y el papel y escribir. Lo mismo para leer o interpretar lo que hacen otros, y bueno, eso es lo que hacemos a través de los sistemas de proyecciones Monge o de proyecciones diédricas múltiples con los planos. Sabemos comunicar ideas, proyectos, o leer y comunicar ideas y proyectos que hacen otros profesionales. Bueno, aquí un poquito para redondear en la actualidad que Monge es un prócer dentro de la cultura de Francia, que hay una calle o rue, que es la Rue Monge, que es una arteria importante que está ahí cerca del barrio latino de París. Hay una gran plaza que es la
Place Monge, que es por la que se accede a una estación del metro, que lleva también su nombre, Place Monge. Y bueno, este personaje esta pintura que estamos viendo aquí es un óleo que es posterior a él, está hecho en 1842 por un artista plástico, está en el Museo de Versalles, es una imagen recogida de internet. En el Museo de la Historia se encuentra esta pintura. Bueno, es un poco para rescatar a este personaje de la historia que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos, y que siempre le comento a mis alumnos qué haría hoy Monge si dispusiera de los medios digitales CAD para representar lo que él hacía con su método de los planos de proyección a los estudiantes de ingeniería. Los restos de Monge descansan en un mausoleo propio en un cementerio de París. Bueno, dicho esto, comenzamos con el tema, la representación de la recta, para lo cual vamos a trabajar con un apunte que está en esta ubicación, en nuestro sitio de la materia representación gráfica, que tiene que ver con las posiciones básicas de la recta en una proyección, en un plano de proyección. El sistema Monge tiene como mínimo 2 planos de proyección, pero en una proyección básica, ¿cómo se proyecta una recta? Bueno, si tomamos una recta cualquiera, alfa es el plano de proyección, R es la dirección de la proyección ortogonal sobre el plano alfa. Tomamos 2 puntos cualquiera de la recta y aquí vamos a definir 2 conceptos muy importantes. Uno es que los rayos de proyección, que son todos verticales al plano o perpendiculares al plano y por lo tanto paralelos entre sí, determinan un plano, que es este que está representado aquí en color celeste, que se denomina plano proyectante de la recta. Ese es un plano que luego vamos a ver otras propiedades que tiene, que lo vamos a estudiar cuando estudiemos la proyección del plano, pero por ser un plano perpendicular al plano de proyección, contiene a la recta y a su proyección sobre dicho plano. Bueno, ese plano que proyecta la recta sobre una línea que se denomina traza del plano, que es esta que está allí con la letra griega tau prima, bueno, representa a la proyección de la recta justamente sobre la traza del plano. El otro concepto que vamos a ver y que nos va a servir para más adelante es el ángulo que forma una recta con un plano, que por definición es el ángulo que forma la recta del espacio con su proyección ortogonal sobre dicho plano. Ese ángulo que está aquí marcado como ángulo beta es el ángulo que forma la recta A con el plano alfa. A' es la proyección ortogonal de esa recta. Ahora, ¿por qué mencionamos esto gráficamente y espacialmente como concepto? Bueno, en matemática definen que este ángulo que forma la recta con el plano es el complementario del ángulo que forma este vector normal con la recta normal al plano, pero nosotros no vamos a entrar en eso, simplemente vamos a decir que existen muchas rectas del plano, además de A', que forman ángulo con la recta A, pero nunca va a ser el mismo ángulo que beta. Y a medida que yo puedo trazar rectas que se van abriendo, cualquier recta, el ángulo va a ir aumentando. Entonces, ¿cuál es el ángulo que forma la recta con el plano? Es el ángulo que forma la recta con su proyección ortogonal sobre dicho plano. Dicho esto, pasamos a este ejemplo que es una pirámide recta de base cuadrada, y donde tenemos que entender que esto que está explicado aquí para un plano alfa, que aparenta ser un plano horizontal en esta perspectiva, puede suceder contra cualquier plano de proyección, no solamente alfa. Entonces, aquí tenemos en el sistema Monge una pirámide con sus 2 proyecciones.
Esta proyección es sobre el plano horizontal de proyección y esta proyección es sobre el plano vertical de proyección. Aquí no tenemos representado el sistema Monge ni el plano vertical de proyección, simplemente tenemos representado un solo plano. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando avancemos en el tema vamos a volver a mencionar dentro del sistema Monge esto del plano que proyecta la recta. Entonces, este esquema que tenemos aquí lo vamos a ver en la proyección horizontal del segmento AB con el plano tau'. Pero ese sería el plano proyectante de la recta visto de arriba, visto en proyección horizontal. Pero en la vista de frente, que es otro plano distinto al horizontal, es el plano vertical de proyección o plano 2, la recta AB va a tener otro plano proyectante, que en este caso sería este plano delta que está marcado aquí con la línea en rojo que contiene A segunda, B segunda. Entonces, por cada proyección de una recta pasa un plano proyectante propio. En esta pantalla lo que estamos viendo es las tres posiciones típicas que puede tener una recta. Una recta puede ser paralela al plano, puede ser oblicua al plano, es decir, si mantengo el punto A y empiezo a levantar el punto B, el segmento AB va a quedar oblicuo. O si lo levanto de tal manera de que llega a estar en vertical con el punto A, la recta queda perpendicular al plano. Entonces tenemos las tres posibilidades, no hay más que tres. Que sea perpendicular al plano, que sea oblicua al plano, que sea paralela al plano. Dentro de estas tres posibilidades, la primera es muy importante porque al ser paralela al plano se forma aquí con los rayos de proyección un rectángulo, por lo tanto este lado AB va a ser igual a su proyección A'B', y es lo que nosotros decimos que conserva la verdadera magnitud. En este caso el segmento es oblicuo y forma un determinado ángulo con el plano de proyección, que es el ángulo que forma la recta con su proyección sobre dicho plano, que está materializado aquí en esta línea paralela a la proyección que se llama AB0. Y en el último de los casos, la recta, bueno, aquí no hay conservación de verdadera magnitud como en este caso. Y en el tercer caso, que es la recta perpendicular al plano, sí tenemos en la proyección va a ser un punto y en esta representación simplemente la recta A coincide con B en su proyección sobre alfa y todos los puntos de la recta entonces están representados en un solo punto. Entonces, una recta se proyecta como punto o se proyecta como recta. Si se proyecta como recta tiene dos posibilidades, que sea paralela al plano, con lo cual se proyecta en verdadera magnitud, o que sea oblicua al plano, con lo cual vamos a tener una reducción de esa medida verdadera, que es justamente la reducción por proyección. Ese es lo que está aquí explicado en la descripción que tiene esta imagen. Vamos a ver que aquí vamos a tener que el coseno de alfa, que es la línea AB0 sobre AB, que es igual a A'B' sobre AB, va a dar un valor menor que 1 porque AB0 es más pequeña que AB. Lo llamamos coeficiente de reducción a ese cociente, que es lo que se va a achicar la medida real del segmento cuando se proyecta sobre dicho plano. Un segmento de recta, como conclusión, o se proyecta igual a su verdadera magnitud o se proyecta más pequeño. En sistemas de Monge de proyección paralela ortogonal, nunca un segmento se va a proyectar más grande que su tamaño. Siempre va a ser igual o más pequeño. Bien, para poder entonces entrar al material de estudio de este sistema Monge, vamos a descargar un material que está ubicado en esta dirección
de internet, es un PDF, son 4 hojas que tiene la particularidad de que me va a permitir tomar apuntes a medida que ustedes van viendo el desarrollo del video, que lo pueden ir parando, lo pueden ir pausando y marcar con ayuda de lápices de colores o marcadores para ir reconociendo las distintas posiciones espaciales, tanto de las rectas como el plano. ¿Por qué hablamos de alfabeto de la recta? Bueno, por lo que dije antes, que los sistemas de representación se asimilan a un alfabeto de comunicación no verbal en la industria. Entonces, la comunicación gráfica de ideas, de proyectos, o la lectura de ideas o de proyectos que hacen los profesionales, nos permiten a nosotros comunicarnos, y entonces ese lenguaje gráfico que está determinado por el sistema de la geometría descriptiva y por la normativa del dibujo técnico es, digamos, nuestra gramática profesional. Así como nosotros con letras, vocales y consonantes armamos sílabas y palabras con las cuales nos comunicamos, con los puntos, rectas y planos armamos ideas de proyecto, de cuerpos en el espacio que necesitamos comunicar o construir para alguna utilidad. Como dice al final, en los planos de nuestros proyectos debemos saber leer esas posiciones espaciales de rectas y segmentos, si están en verdadera magnitud, si conservan su forma verdadera. Y eso es lo que vamos a analizar ahora con este material. Entonces, vamos a trabajar con un cubo que nos va a permitir lo siguiente. Al trabajar con un poliedro, todos sabemos, tenemos en nuestro registro, en la memoria, en nuestra mente, la imagen espacial de un cubo, de un dado. Entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia es que a través de este cubo podemos ver que estamos en una situación del espacio, porque la pantalla o el papel es un plano bidimensional. Entonces, muchas veces cuando yo miro el dibujo pierdo la noción de la tridimensión. Lo otro que tenemos aquí representado es el sistema Monge, plano horizontal o plano 1, plano vertical o plano 2, y el plano 3, que es un plano auxiliar lateral. Este icono que tenemos aquí representa a la terna de ejes X y Z, la terna cartesiana, y es un poco una reminiscencia de lo que se ve en la interfaz gráfica de los programas CAD, como por ejemplo AutoCAD o FreeCAD o cualquier programa CAD. Siempre ustedes van a tener la terna de ejes. Entonces, bueno, la idea es que ustedes puedan relacionar que lo que estamos viendo y lo que estamos aprendiendo dentro de este sistema nos permite trabajar en cualquier medio, ya sea en el sistema de papel, en el sistema CAD. Lógicamente, cuando trabajamos en un sistema CAD vamos a modelar en este plano y luego vamos a pasar a las 3 dimensiones. Solamente vamos a tener las vistas cuando hacemos la representación o vista automática de el proyecto que yo estoy resolviendo. Como repaso, vamos a decir que esta medida, que es la medida de esta arista del cubo, es la cota del punto extremo de la arista con respecto al plano horizontal. Entonces, cota es la distancia de un punto al plano horizontal de proyección. Apartamiento es la distancia de un punto al plano vertical de proyección. Y entre puntos, en el sentido paralelo a este plano, en el sentido de lateralidad de izquierda a derecha, es lo que definimos como separación lateral, que sería la distancia que tiene cualquier punto del objeto al plano 3 de proyección. Entonces, si ustedes observan esta representación, no tenemos esta línea de intersección de los planos 1 con 2 que
se denomina línea de tierra. Nosotros en nuestra institución no trabajamos con línea de tierra. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para definir cota y apartamiento? Bueno, simplemente es que la distancia de este punto al plano de proyección, que se llama cota, menos la distancia de este punto al plano de proyección, que también se llama cota para ese punto, la diferencia se va a mantener siempre constante. Si este cubo estuviera más arriba, el valor 1 sería igual. Si este cubo se mueve de izquierda a derecha, el valor 3 sería lo mismo. Y si este cubo se mueve hacia adelante o hacia atrás, también el valor 2 sería el mismo. Esos valores son las diferencias, que es lo que nos interesan a nosotros. Entonces tendríamos diferencia de cotas, diferencia de apartamiento y distancia lateral o separación lateral. En la representación en el papel de nuestro sistema Monge, entonces tenemos la proyección vertical o vista de frente, la proyección horizontal o vista superior y la proyección lateral o vista lateral desde la izquierda, que se representa a la derecha. Bien, un dato para tener en cuenta, este valor que es el valor 2, que es el apartamiento, si lo miramos desde arriba en proyección horizontal, lo vamos a tener en donde está aquí acotado, y si lo miramos en la dirección del eje X que va hacia el plano 3, se vuelve a repetir. Entonces, el apartamiento en este sistema lo podemos medir en estos dos lugares. La cota del punto se ve tanto si lo miro en el sentido del eje Y como si lo miro en el sentido del eje X, es decir, que la voy a estar viendo en proyección vertical y en la proyección lateral, en este caso la proyección lateral que es la vista lateral izquierda, que se dibuja a la derecha. Bueno, una cosa que para mí es muy importante y que quiero hacerles notar es que estas aristas del cubo, cuando una recta, en este caso esta arista, por tomar un ejemplo, es paralela a uno de los ejes coordenados, es decir, a los rayos de proyección, entonces su proyección va a ser un punto. Entonces, esta recta en su proyección vertical va a ser un punto, es paralela al eje Y, la tenemos allí. Esta recta que está acotada aquí, que es la arista que marca la cota, que es el valor 1, es paralela al eje Z. Entonces, en el plano horizontal de proyección, esa arista va a estar representada en un punto. Y en el plano lateral también. Bien. Perdón, en el plano lateral es esta medida que la tenemos en verdadera magnitud. Donde se va a ver en un punto es aquí donde es proyectada en el mismo sentido que el eje Z. Las que se van a ver como punto en el plano lateral son todas las que sean paralelas al eje X. Esta y esta. Entonces, en este cubo tenemos 4 aristas que se ven como punto en el plano lateral, 4 aristas que se ven como punto en el plano de frente o frontal y 4 aristas que se ven como punto en la vista superior. Importante para tener en cuenta en lo que vamos a ver a continuación. Esta línea que tenemos aquí es una línea auxiliar para cuando uno dibuja con regla y lápiz. Es simplemente es a 45 grados y es para trasladar en forma directa los apartamientos. No tiene ninguna otra función más que una ayuda técnica para el dibujo técnico. En muchos libros ustedes van a ver que desde este punto van a 45 grados cruzando, bueno, con lo cual es necesario un uso más intenso del paralelismo con la escuadra. Aquí yo trazo las horizontales una sola vez con la recta inclinada y las otras líneas son verticales. Es simplemente por una comodidad.
Lo que no estamos de acuerdo es hacer este traslado pinchando con el compás en este punto y haciendo trazados curvos con el compás, porque es más fácil cometer imprecisiones. Bueno, entonces la hoja que ustedes se van a encontrar en el tutorial que van a descargar, esta es la primera, que dice posiciones de la recta. Bien, eh, como vimos en el apunte inicial, una recta contra un plano puede proyectarse de tres maneras. Entonces, como aquí tenemos un plano, cualquier recta oblicua, paralela o perpendicular sería para este plano. Pero en el sistema Monge tenemos dos planos. Entonces, si hay tres posiciones para esta, hay tres posiciones para el otro plano, el plano vertical. Entonces ya estaríamos hablando de 6. Más una recta especial que la vamos a estudiar dentro de este grupo, sería la explicación de por qué hay solamente 7 posiciones posibles para una recta en el sistema Monge. 3 porque es para un plano, otras 3 para el otro plano, que son las mismas, nada más que cambiada de posición, más una posición especial. Entonces vamos a ir con la primera, que es la recta llamada horizontal. Las flechitas que tienen aquí marcan las direcciones de visualización que vamos a tener siempre en el sistema. La vista de frente es paralela a la dirección de proyección al eje Y, la vista superior es paralela al eje Z y la vista lateral es paralela al eje X. Entonces, consideremos esta diagonal de la tapa superior del cubo. Y vamos a ver esa diagonal cómo se representa en la vista superior del sistema Monge. ¿Qué característica tiene esta recta? Esta recta es paralela al plano horizontal porque está contenida en la cara del cubo y sabemos por visualización que esta cara es paralela con esta. Como esta está contenida en el plano horizontal o es paralela al plano horizontal, entonces esta recta es paralela al plano horizontal y por lo tanto esta línea va a ser la verdadera magnitud. En la vista de frente, la cara del cubo está contenida en esa línea y la recta, la proyección de la recta también. Y cuando lo miro desde la proyección contra el plano 3, volvemos a encontrarnos con el segmento en la misma posición. Todos los puntos del segmento tienen la misma cota, o sea, es diferencia de cota 0. Entonces me da como resultado la verdadera magnitud en el plano 1. Así como da la verdadera magnitud, habíamos dicho que el ángulo que forma una recta con un plano es el ángulo que forma la recta con su proyección sobre dicho plano. Esta arista del cubo bien puede entenderse como la proyección vertical contra el plano 2 del segmento en rojo que estamos estudiando. Entonces, esta es la proyección contra el plano 2, este es el ángulo que forma el segmento con el plano 2, que lo llamamos beta sub 2. Entonces son las dos informaciones más importantes que nos brinda este segmento. Ahora vamos a pasar a lo que llamamos el código gráfico. ¿Qué sería el código gráfico? Sería la mínima expresión de la representación gráfica de un segmento o de una figura, para que no nos olvidemos. ¿Qué es lo más importante entonces? Bueno, que el segmento cuando está en verdadera magnitud en la posición horizontal, la otra proyección es perpendicular a las líneas de enlace de la proyección, ahí está marcado eso que sería el ángulo recto, y obtenemos como información no solo la verdadera magnitud lineal, sino que tenemos también la verdadera magnitud angular, que sería el ángulo que forma con el plano 2. Pasamos ahora a la recta frontal. La recta frontal la materializamos en la diagonal de la cara frontal del cubo, que está aquí marcada en color verde. Entonces, la vamos a ver de frente
porque va a quedar paralela al plano vertical de proyección, porque la cara a la que pertenece es paralela al plano vertical, y vista de arriba y en forma lateral la vamos a tener en esta cara que se representa aquí como una línea. Entonces, todos los puntos de esta recta tienen la misma diferencia de apartamiento. Por lo tanto, esta recta es paralela al plano vertical y aquí vamos a encontrar la verdadera magnitud y el ángulo que forma con el plano 1. El ángulo que forma la recta con el plano 1 también se lo conoce como ángulo de pendiente de la recta o segmento. Es el ángulo que forma la recta con su proyección horizontal sobre dicho plano. El código gráfico de la recta frontal es el que tienen a la vista, y si lo miran es el mismo código gráfico de la recta horizontal pero girado 180 grados. ¿Eso qué significa? Lo que les decía al principio, que así como una recta es paralela a un plano, esta es la misma condición pero paralela al otro plano. Es lo que es la misma propiedad que tiene para el plano horizontal, la va a tener para el vertical. La diferencia es que la verdadera magnitud aparece aquí en el plano vertical y aquí en el plano horizontal. Y que si en el primer ejemplo obtengo el ángulo con el plano 2, en este ejemplo obtengo el ángulo con el plano 1, porque es el ángulo que forma la recta con su proyección sobre el plano 1. La tercera recta es la recta que llamamos vertical, que es perpendicular al plano 1 y se va a proyectar justamente como un punto. Al proyectarse como punto, necesariamente y forzosamente la recta queda paralela al plano vertical y al plano lateral. Por lo tanto, aparecerá la verdadera magnitud en ambas proyecciones. El código gráfico mínimo y necesario y suficiente para definir una recta vertical es el que ustedes están viendo. Cuando una recta se proyecta como punto, la otra proyección es la verdadera magnitud. Y en estos dos dibujos podemos decir que cuando la proyección de un segmento es perpendicular a las líneas de enlace, la proyección adyacente es la verdadera magnitud. Lo mismo para el plano horizontal, una perpendicular lo va a tener el plano vertical. En este caso, esta arista del cubo es perpendicular al plano vertical. Entonces, se proyecta como punto en el plano vertical. Y en vista superior y en vista lateral, vamos a ver la verdadera magnitud porque justamente la arista del cubo es paralela al plano 1 y el plano 3. El código gráfico es el inverso de la recta vertical y esta se llama recta de punta. Cuando una recta se proyecta como punto, la proyección contraria es la verdadera magnitud. La próxima recta va a ser la que es perpendicular al plano 3, pero como el sistema Monge se basa en el plano 1 y en el plano 2, nos conviene más definirla o resolverla como una recta paralela a ambos planos de proyección, que sería esta arista del cubo. Esa arista estaría representada vista de frente por esta recta o segmento y vista de superior por esta otra. La verdadera magnitud entonces es paralela a los dos planos, por lo tanto está dos veces. La puedo leer en plano vertical como en plano horizontal. Y en vista lateral es un punto, si me ayudo con las líneas de 45 grados, tengo que llegar a la cota que tiene, por supuesto. Ahí tengo la proyección tercera. ¿Cómo es el código gráfico de esta recta? Bueno, simplemente es lo que ustedes ven allí, dos líneas horizontales indicando en ambos casos que es la verdadera magnitud. Cuando la proyección de una recta es perpendicular a las líneas de enlace,
en el sistema, la otra es la verdadera magnitud. Cuando esta proyección es perpendicular, se cumple el mismo principio. Bueno, ahora vamos a trabajar con el plano lateral de este cubo y seguimos también trabajando con las diagonales. Esa recta está proyectada en esa posición en el plano 1 y en el plano 2, pero esta cara es paralela al plano lateral. Entonces aquí voy a obtener la verdadera magnitud. Pero además, la recta con el plano 1 me va a dar el ángulo con el plano 1. Esto está, recuerden, paralelo al plano 3. Todo esto lo veo en el plano 3. La recta con su proyección en el plano 2 me da el ángulo con el plano 2. Por lo tanto, tengo los dos ángulos como información importante. Vamos a ver cómo es el código gráfico de este segmento. Aquí necesitamos las tres proyecciones y vamos a ver que la diferencia de apartamentos se mantiene y entonces vamos a leer allí los dos ángulos. Y fíjense que se cumple el mismo principio que tengo acá y el que tengo acá. Cuando una proyección es perpendicular a la línea de enlace, la contraria es la verdadera magnitud. Cuando una proyección es perpendicular a la línea de enlace, la proyección contraria es la verdadera magnitud. Y este dibujo que tengo para el plano 2 contra el plano 3 es el mismo dibujo que tengo aquí, girado 90 grados en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Perdón, si lo giro en este sentido voy a tener este código y si lo giro a favor de las agujas del reloj voy a tener este código que tengo aquí. Pero en definitiva, ¿el concepto cuál es? El concepto es que esta recta es paralela al plano 3, entonces yo aquí tengo que leer la verdadera magnitud. Y a nivel de código gráfico vuelvo a repetir ese esquema. Para la recta número 7 vamos a trabajar con la diagonal del cubo, pero para poder verla bien lo que vamos a hacer es tomar el cubo y seccionarlo a la mitad. De modo que visto de arriba me va a quedar como un triángulo. Este tiene forma de cuña, entonces la diagonal del cubo es la recta que es oblicua al plano 1 de proyección, pero también es oblicua al plano 2 de proyección. Es oblicua a los dos. Entonces, si este es el punto A, aquí tenemos este concepto de puntos relacionados, que significa que si este es el punto A, el punto B se encuentra a la derecha, arriba y adelante del punto A. Entonces, tenemos izquierda o derecha, arriba o abajo, adelante o atrás. Siempre referido a un punto de referencia. Entonces, B está más adelante, más arriba y más a la derecha. Entonces, si este es el punto A, el punto B va a estar a la derecha, arriba, adelante, que se refleja en estas dos proyecciones. Cuánto arriba, cuánto adelante y cuánto a la derecha va a depender del valor de la diferencia de cotas o de apartamiento o lateral que va a tener B respecto de A. Supongamos que la arista del cubo valga 30 milímetros, entonces B va a estar 30 milímetros a la derecha, 30 milímetros arriba y 30 milímetros adelante del punto A. Y esa es la representación del segmento oblicuo. No presenta la verdadera magnitud. Y el código gráfico necesario y suficiente es esto. Y van a ver que es el único segmento que no tiene ninguna de sus proyecciones. Las líneas de enlace o de proyección forman 90 grados con
la proyección, como por ejemplo pasa acá, o como pasa acá, o como pasa acá. Por eso no tenemos verdadera magnitud, porque el segmento oblicuo no es paralelo a ninguno de los planos de proyección. Para poder hallar la verdadera magnitud debemos hacer una operación que la vamos a ver en la segunda parte de este video.